Bienvenidas todas aquellas personas que nos brindan amablemente su atención en el canal de YouTube de Tax Editores. También queremos darle la bienvenida al abogado y maestro en impuestos Jesús Reynoso, experto en análisis legal en la práctica tributaria y fiscal y en el ejercicio de la defensa del contribuyente. Ale, buenos días a todos. También buenos días, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en esta cuarta cápsula del repositorio fiscal. Les agradecemos que nos sigan, que nos regalen su manita arriba y esperemos, como siempre, que esta charla de temas concisos y concretos de la materia fiscal y tributaria resulte provechosa para todos. Ahora vamos a iniciar. Nosotros sabemos que la última reforma nos trajo novedades en diversas normas, tanto fiscales como tributarias. Una muy sonada es precisamente el régimen simplificado de confianza. ¿Podría explicarnos en qué consiste este régimen? Con todo gusto, Ale. Mire, el régimen simplificado de confianza es un régimen optativo para los contribuyentes que puedan y decidan hacerlo, porque no todos los contribuyentes pueden hacerlo. Es un régimen que considera tasas delgadas y también que tiene otras particularidades, por ejemplo, en las deducciones, que literalmente las mata, y es un régimen cuyo nombre me parece muy interesante, porque en la exposición de motivos del Código Fiscal de 1981 se lleva a la versión estenográfica de esta exposición de motivos que la confianza debe prevalecer en el contribuyente y por lo tanto cuando se emitió el código se establece el artículo 6 que nos dice que las contribuciones son autodeterminativas y precisamente con base en la confianza que se debe tener el contribuyente. Es también curioso que este régimen de confianza atienda a que no va a ser autodeterminativo las cargas para el contribuyente, es decir, ya van a venir precargadas en el portal del SAT, lo cual viene a ser un contrapunto con aquella disposición de origen o aquella exposición de motivos que le da origen al Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, sí me parece muy importante que hoy lo platicamos, Ale, y bueno, pues tú me irás preguntando como vayas considerando pertinente para que sea interesante para todos nuestros amigos que nos escuchan. Claro, sí. Y también recuerdo lo que me menciona como una herramienta que utilizamos en este repositorio. Este estaba plasmado en el artículo 5º y 6º del Código Fiscal de la Federación, el tamiz fiscal. Sí, Ale, el tamiz fiscal habíamos planteado en la primera cápsula que es una herramienta que utilizamos para hacer el análisis de una contribución. Esto esperamos lo podamos usar constantemente para que sea formal y sistemático el análisis de una norma. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la revisión de cada uno de los elementos que constituyen la norma, que son el sujeto, el objeto, la base, la tasa, la tarifa, el momento de causación y el momento de entero y pago. Son 7 elementos básicamente. El artículo 5 señala los primeros 5 que mencioné, pero al final de cuentas sería imposible pensar en un tributo que no tenga un momento de causación o que no tenga un momento de declaración, porque las obligaciones tributarias, incluso cuando vayan en cero, el presentar la declaración en cero también tiene un efecto tributario importante y un efecto que te va llevando en el cumplimiento de obligaciones, que va a resultar muy interesante ahorita que veamos cuáles son los elementos que debes cumplir constantemente o los requisitos que debes cumplir constantemente en este régimen simplificado de confianza.
Bueno, ¿qué le parece si primero analizamos a las personas físicas y luego analizamos a las personas jurídicas o morales respecto a este nuevo régimen? Ale, el régimen es muy amplio y sí me gustaría que analizáramos ambos, es decir, a personas físicas y personas jurídicas, pero por ser tan amplio, creo que en esta ocasión analizaremos solamente a las personas físicas y seguramente veremos la pertinencia de hacer el análisis de las personas jurídicas para la siguiente cápsula, puesto que es muy extenso y no sé si el tiempo de la cápsula nos dé para ello. Entonces, te propongo que hoy veamos solo personas físicas. De acuerdo, me parece muy bien, adelante. Gracias. ¿Quiénes son los sujetos que van a estar en el RECICO, régimen simplificado de confianza? Nos dice la norma que son las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, incluidas los agapes, es decir, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, que presten servicios profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre que la totalidad de los ingresos, y aquí viene el tope máximo que tenemos por ingresos acumulados, no sea mayor a 3.5 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. Quienes ya se encuentran tributando en el capítulo 2, que se denomina de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, o bien en el capítulo 3 de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Del título cuarto, que deseen optar, y aquí señalo la parte que había previsto hace un momento, que es un régimen optativo. Esto significa que tenemos la opción de analizar cuáles son las conveniencias, pero también las no conveniencias de migrar a este régimen. Y quienes deseen optar por este régimen simplificado de confianza, a partir del 1 de enero, deberán considerar como ingresos del ejercicio inmediatamente anterior los correspondientes al ejercicio fiscal 2019. Esto quiere decir que las personas que estaban en RIF y los que están en arrendamiento tendrán que considerar sus ingresos de 2019. Ahora, ¿quiénes son las personas que no pueden tributar? Aquí vamos a excluir a los sujetos, ¿vale?, que no pueden estar en este régimen. Primero tenemos a los socios, accionistas, integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas, residentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, quienes cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferenciales, esto es, cuando estos no estén grabados en el extranjero, o bien cuando el ISR efectivamente causado y pagado sea inferior al impuesto causado en México. Y aquí hago un comentario. Recordemos que el régimen se llama de confianza y por lo tanto lo que queremos es confiar en el cumplimiento del contribuyente, o lo que pretende el régimen es que se cumpla formalmente con muchos elementos. Y si estás o vienes de un régimen donde tenías unas cargas muy delgadas impositivas, entonces no es compatible con este régimen. Y tampoco pueden estar los siguientes supuestos que se asimilan a salarios, que son honorarios a miembros de consejos, directivos, de vigilancia, consultivos o administradores, comisarios y gerentes generales. Es decir, si tu función o tu ejercicio de actividad económica es trabajar para una persona jurídica y tus ingresos son precisamente por asimilados a salarios
o por honorarios exclusivamente de esta persona, tampoco podrás acceder a este régimen simplificado de confianza. Otra imposibilidad que se tiene son los honorarios que se presten preponderantemente a un prestatario, es decir, cuando aparece como un solo patrón, los honorarios por servicios prestados a empresas, personas físicas con actividad empresarial, cuando comuniquen por escrito que optan por el régimen de asimilados salarios. Como ya lo habíamos dicho, está excluido cualquier efecto de asimilados salarios, y las personas físicas con actividades empresariales que comuniquen a su prestatario que optan por el régimen de asimilados salarios. Como podemos ver, cualquier característica que nos lleve a asimilados salarios te saca de la posibilidad de optar por este régimen. De acuerdo, maestro, ya tenemos el primer elemento, que son los sujetos. Ya sabemos quiénes pueden estar en el régimen, quiénes no pueden estar en el régimen. Ahora, sobre los otros elementos, ¿qué podemos resaltar? Bien, Ale. Podríamos empezar por el cálculo y el pago del impuesto sobre la renta. El cálculo tiene que ver precisamente con las tasas, cómo se aplican, y el pago tiene que ver con el entero, ¿sí? Es decir, estamos agotando 2 de los 7 elementos que habíamos mencionado previamente. Los pagos mensuales serán realizados por personas físicas que opten por tributar en este régimen y que lo efectuarán a más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponda este pago. Y para determinar el pago mensual se deberán considerar los ingresos efectivamente percibidos, amparados por comprobantes fiscales sin incluir el impuesto al valor agregado y sin considerar deducción alguna, a los cuales se les aplicará la tasa contenida en la tabla del artículo 113E del impuesto sobre la renta. Bueno, aquí también estamos viendo parte del objeto, estamos viendo cómo se va a grabar, y necesariamente cuando hablamos de una tasa, pues tenemos que pensar en una base, es decir, el objeto que se está grabando. Y por lo tanto, esta base son los ingresos efectivamente percibidos, es decir, los ingresos que realmente se cobraron, no los que se tengan en CFDIs emitidos, pero que no hayas cobrado, ¿sí? Es decir, estamos regresando a o estamos aplicando, no regresando porque no existía el régimen, estamos aplicando un esquema donde se reconocen solamente los ingresos efectivamente cobrados, y por lo tanto eso nos da el primer efecto de la base. Otro elemento es que no vamos a considerar el IVA, por lo tanto son los ingresos percibidos sin considerar el IVA. Entonces ahí tenemos ya una división del ingreso neto percibido, podría yo decirle así, y sobre estos ingresos tenemos una tabla progresiva que a la vez, cuando veo este tipo de tablas que van brincando de rango en rango, pues también tiene un efecto de tarifa, ¿no? Es decir, una tarifa que está escalonada. Esto significa que, si bien es cierto, es progresiva, también es cierto que no cumple con todos los elementos de la progresividad, porque no va considerando el índice que va generando de acumulación de ingresos el contribuyente, o que va perdiendo en su índice de acumulación, e insisto, es porque no reconoce las deducciones autorizadas. ¿Sí, Ale? De acuerdo, profesor. Y respecto a las tasas, ¿qué nos podría decir al respecto? Bien, Ale, como te decía yo, estas tasas, que vienen como si fueran un esquema de tarifas, vienen de la siguiente manera. El monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales efectivamente cobrados sin el impuesto al valor agregado, se les va a aplicar la siguiente tasa. Hasta 300,000 pesos se les va a aplicar el 1%. Hasta 600,000 pesos el 1.1%. Hasta
1,000,000 de pesos, el 1.5%, hasta 2.5 millones de pesos, el 2%, y hasta 3.5 millones, 2.5%. Te digo, por ejemplo, ese brinco que hay entre el 1 y el 1% me parece que no resulta completamente razonable, o no sé cómo hace el legislador a final de cuentas esta determinación del brinco de renglón para las tasas, porque entre 1 y 1.1 pues es relativamente amable la tasa, aunque se podría considerar que en términos generales es una tasa amable, todavía sin considerar que no tenemos deducción alguna, porque si quitamos todas las deducciones, incluso las personales, entonces ya tendríamos que reconsiderar cuál es la tasa efectiva, y esto trae un antecedente que son las tasas efectivas de referencia que publica periódicamente el SAT y sobre el cual se había estimado una tasa del 3.5%. Aquí quedamos en 2.5 porque son personas físicas, pero acá, aquella tasa referenciada hablaba de una tributación efectiva de un 3.5 para personas morales. Entonces podríamos verificar esta parte, Ale, donde estamos viendo una suerte de, no sé, un rango que parecería tasa, no, perdón, tarifa, no tasa. Pero bueno, ahí está la ley y nos permite, eso sí, hacer una operación aritmética muy sencilla, porque no tenemos que considerar índices u otros elementos que sí se van considerando en otros regímenes de impuesto sobre la renta, donde tenemos que considerar más elementos históricos, incluso de la acumulación de ingresos. De acuerdo. Y respecto al momento de causación y momento de pago, yo recuerdo que había mencionado que era cada 17, pero creo que me podría explicar así bien a fondo estos dos elementos. Sí, claro, Ale, el momento de causación es lo que conocemos como el hecho tributario, es decir, los tributos no son una eh, situación primigenia, no son una actividad primigenia que tenga en la mente el ser humano realizar, sino que son un accesorio de cuando realiza una actividad comercial, y entonces ya viene la consecuencia del hecho tributario, ¿sí? Son las actividades comerciales, mercantiles, económicas que realizamos. Por lo tanto, esto no varía en cuanto a la generalidad del momento de causación. Cuando efectivamente recibes el pago de una actividad mercantil, por señalar alguna, es cuando surge el momento de causación. Recordemos, son los ingresos efectivamente cobrados. Entonces ahí tenemos el primer elemento, y el momento del entero o la declaración mensual viene el 17, el día 17 del mes inmediato posterior, y el momento de hacer la declaración anual viene en el mes de abril del año posterior inmediato. Muy bien, profesor. Ahora me gustaría preguntarle, ¿qué requisitos tenemos que acreditar para estar en este régimen? Bien, para estar en este régimen, las personas que opten por tributar en este nuevo régimen simplificado deberán inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes o actualizar sus actividades económicas, considerando que están migrando a este régimen. Otra obligación es generar su e-firma y activar su buzón tributario, expedir sus CFDI por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados. Y aquí, insisto, ¿qué pasa si ya emitiste un CFDI y no está efectivamente cobrado? Ese no juega para el cálculo mensual, ¿sí? Entonces,
Aún así, los CFDIs se deben emitir exclusivamente por los ingresos efectivamente cobrados. Nos da esta opción. Obtener y conservar los CFDI que amparen sus gastos e inversiones. Aquí tengo una nota importante. Si ya no se puede deducir, se puede generar una desincentivación para recabar el CFDI. Es algo que traigo ahí en el análisis. Ale, ¿qué pasaría si ahora solamente vas a recabar cierto número de CFDIs y entonces, como ya no tienes deducciones autorizadas, ¿cómo va a jugar este papel la no obligatoriedad de tener deducciones autorizadas para efectos exclusivamente de renta? Porque en IVA sigue teniendo la misma mecánica. Y aquí hago una introducción de un elemento que es un tributo nuevo, pero lo voy a tocar así brevemente. El IVA sigue calculándose y sigue jugando igual para el cálculo de las personas que estén en este régimen. Otro elemento que deben cumplir es que quien no solicite el CFDI por los ingresos obtenidos bajo el régimen de reciclo, se deberá emitir un comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general, cubriendo esta ausencia de la que yo te venía hablando. Es decir, si ya no estás promoviendo que se busque obtener el CFDI por todas las personas, entonces tendrías que emitir un CFDI global para cubrir este hueco del que yo venía comentando hace un momento. Otro punto es que tratándose de erogaciones por concepto de salarios, se deberán efectuar las retenciones correspondientes de conformidad con lo establecido en el capítulo 1, título 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y efectuar el entero correspondiente por concepto de ISR de sus trabajadores a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Otro requisito es presentar la declaración anual en el mes de abril del año siguiente, considerando el total de los ingresos percibidos sin aplicar deducción alguna. Y esto me parece sumamente trascendental. Se olvida el reciclo de que la persona física pueda o te limita, no es que se olvide, te limita taxativamente a que no apliques ninguna deducción. Debes encontrarte activo en el Registro Federal de Contribuyentes, estar al corriente con sus obligaciones fiscales de conformidad con el artículo 32 del Código Fiscal, no estar en el listado definitivo en términos del artículo 69, cuarto párrafo del código, que habla de los EFOS, es decir, las entidades que emiten comprobantes fiscales sin soporte material. Y en el caso de reanudación de actividades, los ingresos del ejercicio inmediato anterior no excedan de 3.500.000 pesos. Es decir, que tenemos ese tope del que ya habíamos hablado. Ahora, resalto esta parte de no estar como EFO y además tener presentadas las declaraciones, porque precisamente el régimen se llama de confianza. Es decir, estás hablando de otorgar ciertos beneficios en la tasa para el debido cumplimiento. Y pues naturalmente no podría pensarse que se va a tener confianza en una persona que ha sido catalogada como EFO, ¿sí? Recordemos que son EFOs definitivos también, porque todas las personas tenemos derecho a aclarar cualquier acusación o cualquier determinación administrativa que se haga como una catalogación previa a ser un EFO. Y esos en generales son los requisitos que se deben cumplir. Ale, ¿te das cuenta? Son características particulares
requisitos que en cualquier régimen debes cumplir, pero este tiene sus requisitos especiales. Entendido, me parece muy bien. Ahora, ¿en qué supuestos podrían sacar a una persona de este régimen? Ale, hay varios supuestos y creo que una premisa que debemos considerar, tenemos que tener claro que es de confianza, como hace un momento lo comentaba, y señala los siguientes supuestos. Cuando los ingresos de la propia actividad, salarios e intereses, sean mayores a 3.500.000 pesos. Que esto, bueno, esto no tiene nada que ver con la confianza, tiene que ver con el ingreso acumulable que está considerando todos los posibles ingresos acumulables. ¿Qué quiere decir que sean acumulables? Que jueguen para que tengan una tasa, porque hay ingresos que no juegan para esta acumulación, como son los ingresos exentos, ¿sí? Entonces, aquí no jugarían los ingresos exentos, los dejamos fuera de esta suma de ingresos. Otro punto es quien incumpla con alguna de sus obligaciones fiscales establecidas en este régimen. Y ahí sí es donde juega la confianza, porque te están diciendo que voy a confiar en ti, o se llama así, voy a confiar en ti, porque estoy considerando que eres un ciudadano, un contribuyente cumplido. Y si empiezas a incumplir, pues ya te pierdo la confianza, ¿no? Sería como este efecto. Otro punto es cuando el contribuyente omita la presentación de 3 o más pagos mensuales en el ejercicio fiscal, consecutivos o no, así como presentar su declaración anual. Insisto, es un régimen que promueve el cumplimiento voluntario del contribuyente. Sin embargo, aquí hay una nota que creo debemos resaltar. Es importante considerar que no se estará obligado a llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Te está relevando de una carga contributiva importante, una carga de registro que es precisamente llevar tu contabilidad. Que eso sería uno de los efectivos del régimen, precisamente. ¿En qué supuestos se actualiza la salida para tributar de este nuevo régimen? Ale, aquí voy a resaltar sobre las personas que van a salir o van a ser naturalmente no posibles recicos, que quienes hayan cumplido con sus obligaciones fiscales en ningún caso podrán volver a tributar en el régimen simplificado de confianza. Eso es un tema importante porque cuando sales del régimen por el incumplimiento ya dejas de tener la confianza, digamos, de las autoridades fiscales. Para el ejercicio fiscal 2022 no dejarán de tributar en el régimen quienes hayan omitido la presentación de sus declaraciones mensuales. Hay un tema de excepción aquí, siempre y cuando se cumpla con la presentación de la declaración anual y en ella se calcule y se pague el impuesto sobre la renta de todo el ejercicio. Es decir, te están dando un periodo de gracia que es 2022 para que creo que sea un periodo de adaptación que tengan las personas y vayan teniendo este periodo de volverse contribuyentes cumplidos. Y otra nota que me parece importante resaltar es si se opta por tributar en el reciclo en 2022, ¿qué pasará con los acreditamientos, deducciones pendientes de aplicar y saldos a favor no solicitados en devolución? Porque si recordamos, ya no tienes deducciones. ¿Qué va a pasar con todos estos montos que tengas pendientes de acreditarte, de deducir? Entonces, la norma nos dice que las personas físicas que hasta el 31 de diciembre de 2021 tributaron en régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, es decir, agapes, el de actividades empresariales
y profesionales o en el régimen de arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, que a partir del 1 de enero de 2022 opten por tributar en el régimen simplificado de confianza, deberán aplicar a más tardar en la declaración anual del ejercicio 2022 los acreditamientos y deducciones, así como solicitar los saldos a favor pendientes de devolución. Igual, este periodo 2022 va a ser de adecuación de la implementación del reciclo y le va a dar también este periodo de gracia para, pues para obtener estos conceptos que tenga pendientes para acreditarse el contribuyente. Por último, Ale, creo que resaltaré nuevamente que en caso de IVA, todo sigue igual. Para este régimen nuevo no cambia en relación a lo que venía sucediendo con RIF, por ejemplo, que es, digamos, algo muy paralelo que tenemos hoy con Reciclo. Muy bien, creo que ya me va quedando más claro pues todo este tema del nuevo régimen, gracias a los elementos pues que integran una norma, lo vamos analizando y yo siento que así pues vamos entendiendo mejor. Ahora, me gustaría señalarle pues una inquietud respecto a la obligación al registro federal del contribuyente pues de todos los mayores de 18 años. Como estudiante, ¿cómo nos afectaría esta nueva obligación que tenemos? Bien, Ale, entiendo, tú eres estudiante de la universidad y precisamente la exposición de motivos señalaba que el integrar a las personas mayores de 18 años al mundo productivo formal era una de las causas por las que deberían registrarse o en el Registro Federal de Contribuyentes por el solo hecho de tener 18 años. También se hablaba de controlar bien sus datos, de tenerlos bien cubiertos para que no hubiera malversación o uso indebido de datos personales de pues, varias personas que ya tuvieran 18 años. Aquí lo que yo quiero resaltar primero es que 18 años tiene quien los cumpla hoy, pero también quien los cumplió hace 15, 20, 50 años. ¿Sí? Y si estas personas no se han registrado, pues entonces es general la norma y va a tener una carga para que se registre al Registro Federal de Contribuyentes todas estas personas, lo cual genera un efecto de barrido de todos los contribuyentes que no se habían registrado o de los no contribuyentes, porque el régimen se llama régimen sin actividad y sin obligaciones, pero la primera obligación precisamente es que te registres. Entonces, he visto algunas notas donde se habla de la incertidumbre que se genera en los estudiantes, precisamente, en las personas más jóvenes que todavía no ingresan al mundo productivo y tienen esta carga adicional que sí les mueve el tapete, vamos a decirlo de esta forma, Ale. Y creo yo que un punto muy importante es cómo va a controlar el Servicio de Administración Tributaria el ingreso masivo de tantas personas que no están registradas y ya tienen 18 años. Insisto, porque no es para los que recién están cumpliendo, es para los que ya cumplieron también y no están registrados. Había una aplicación en el portal del SAT electrónica para hacer este registro, para optimizar este registro, pero ya la quitaron. Entonces, al quitar esta posibilidad, me pregunto yo, ¿vas a tener que hacer cita para ir? Si ya sabíamos que había un problema con las citas para que te atendieran en el SAT, ¿qué va a pasar ahora, no? O sea, o se volvió súper eficiente la maquinaria del SAT o puede colapsar por el mero hecho de un registro hiperlativo de todas las personas, del universo de personas que deban registrarse. Espero haber respondido tu pregunta, Ale, o quizás amplié la duda, ¿no?
No, sí, pues es que pues es la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a registrar? Pues yo creo que eso ya lo iremos viendo, pues, a medida que se desenvuelva, pues, este nuevo régimen. Que, por cierto, ¿cómo se va a llamar este régimen y, pues, qué implicaciones va a tener? Bueno, el régimen se llama régimen sin actividad económica e implica que las personas se tienen que registrar, los que tienen mayores de 18 años, em, y que no tienen aparentemente obligación de declarar. Sin embargo, cuando ya tengan una actividad registrada, una actividad económica registrada en su historial, tendrán que migrar a algún régimen y entonces ya tendrán que presentar declaraciones. ¿Qué significa? Que una actividad económica es una actividad del ser humano que genera movimiento en la materia que nos permita dimensionar y valorar la materia. ¿Qué significa esta valoración o a dónde quiero llevar este concepto de valoración material? Pues que cualquier intercambio de bienes y servicios te colocaría como una actividad económica. Aunque no sea una actividad económica formal, pues insisto, el transitorio no señala que sea una actividad económica formal. Y creo que ahí, pues técnicamente todo el mundo empezaría a tener que presentar declaraciones en un momento no lejano, y de lo contrario, pues vienen las multas que pueden llegar hasta 12,500 pesos y centavos, ahí más o menos, que pues me parece que para el poder adquisitivo o el poder contributivo de personas que apenas están estudiando, pues sí resulta ruinoso. No, de acuerdo. Pues muchas gracias, profesor. La verdad resolvió muchas de mis dudas y pues también esperemos de que podamos resolver sus dudas. No olviden de que ustedes pueden enviar sus preguntas, todas sus dudas, sus comentarios al correo que aparece en pantalla. También no olviden suscribirse pues a este canal de Repositorio Fiscal y pues darnos una manita arriba. También vamos a agradecer al espacio de Tax Editores y Práctica Fiscal. Muchas gracias. Pueden conseguir su revista de manera física de forma quincenal, ya sea en Sanborns, librerías de prestigio, o solicitar una suscripción electrónica a Tax Editores también al siguiente correo. También vamos a agradecer al maestro Jesús Reynoso, experto en análisis tributario y fiscal y en el ejercicio de la defensa del contribuyente, pues por darnos esta charla que la verdad, pues sí, es muy útil y nos permite entender estos nuevos conceptos, estos nuevos temas, todo lo que está apareciendo de manera muy clara. Muchas gracias, profesor. Ale, muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos nuestros amigos, agradeciendo siempre que permanezcan aquí escuchándonos. Un gusto saludarte como siempre, un gusto Igualmente, que igualmente. Tax Editores y Práctica Fiscal nos brinden este espacio, y esperemos que la siguiente entrega de Repositorio Fiscal les brindemos información de valor pues, para que nos sigan viendo, ¿verdad? Y como tú dijiste, pues una manita arriba, se las vamos a agradecer. Gracias. Sí, gracias.